Buenas tardes, mi grupo está conformado por Felipe y Franco y yo, Mario Becerra, al cual nos correspondió el tema de cetonas. ¿Qué es una cetona? Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia del aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo es de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, la cetona se nombra agregando el sufijo "ona". El hidrocarburo, el cual conviene, por ejemplo, hexano, hexanona, heptano y heptanona. También se puede nombrar posponiendo la cetona a los radicales a los cuales está unido, por ejemplo, metilfenilcetona. Cuando el grupo carbonilo no es un grupo prioritario, se utiliza el prefijo oxo, ejemplo, oxopropanal. Lo siento si estoy leyendo los nombres, es que se me dificultan y no me los aprendí, profe. El grupo funcional carbonilo consiste en que un átomo de carbono unido con un enlace doble covalente a un átomo de oxígeno. El tener dos radicales orgánicos unidos al grupo carbonilo es lo que diferencia a los ácidos carboxílicos aldehídos esteres. El doble enlace con el oxígeno es lo que diferencia de los alcoholes y éteres. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. ¿Para qué sirven? Bueno, desde un punto de vista científico, la cetona es un compuesto orgánico y su aplicación en nuestra vida diaria llega a ser muchos más elementos de los que podemos pensar. Desde el punto de vista del ser humano, en nuestro cuerpo hay una proporción X de cetonas, o sea, no determinada exactamente, que es necesaria e importante para nuestra existencia. Ejemplo de ello es que la testosterona natural de nuestro cuerpo, ahí hay cierto porcentaje. En el momento de industrializar con estas sustancias, se pueden realizar lo que es el aroma de las cetonas, que es un agradable. Por ejemplo, como las utilidades para las fabricaciones de productos que dan sabor, perfumes, etcétera. También se utilizan para la fabricación de medicamentos y productos cosméticos, cremas, y habitualmente también las utilizan para mezclas de productos quitamanchas, esmaltes y algunos tipos de pintura. ¿En qué se llegan a clasificar ellas? Bueno, se clasifican en lo que son cetonas alifáticas, cetonas aromáticas y cetonas mixtas. Las cetonas alismáticas resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios. Si los radicales alquilo R son iguales a la cetona que determina la simetría, de lo contrario será asimétrica, siempre y cuando exista un átomo covalente con otro. Estas también se llegan a derivar, que son las isométricas, las cuales son las acetonas son isométricas de los aldehídos, al igual que el número de carbono, también que las cetonas de más de 4 carbonos y presentan isomería de posición en casos específicos, y las cetonas presentan tautomería. Bueno, ahora las cetonas aromáticas, estas llegan a representar lo que se destacan en quinonas derivadas del benceno y tolueno. Las cetonas mixtas, cuando este grupo carbonil se acopla a lo que es un radical arílico y a uno, se me olvidó el nombre, y a uno alquílico, como el fenimetibutona, pues llegan a presentar en esos casos, para nombrar las cetonas que tenemos como alternativa, las cuales son el nombre de hidrocarburos
que les y procede y terminando en ona como sustituyente para emplearse el prefijo oxo. También ciertas cosas son citar como las dos radicales que están unidos en el grupo carbonilo por orden alfabético y a continuación la palabra cetona. Siguen propiedades físicas y bueno, lo siento, y propiedades físicas, ¿está grabando? Lo siento, profe. Y propiedades físicas de la acetona. Bueno, una de las propiedades físicas de esta sustancia es que su punto de ebullición es mayor al que todos los alcanos, da igual a su peso molecular, pero es menor el de los alcoholes y ácidos carbolíxicos en iguales condiciones. Esto se debe a que la formación de dipolos y a la ausencia de formación de puentes de hidrógeno intermoleculares. También otra propiedad es que las cetonas son líquidas cuando tienen hasta 10 carbonos, lo más grande son sólidas. Las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas tienen un olor fuerte y desagradable, y las más grandes son inodoras. Otra impropiedad física que tiene estos compuestos es que los compuestos de hasta ahora 4 átomos de carbono y forman puentes de hidrógeno con el agua, lo cual hace completamente soluble en agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. Propiedades químicas. Lo siento, profe. Bueno, a ver. Propiedades químicas. Al hallarse un grupo carbolino en un carbono secundario, son menos reactivas que los aldehídos. Solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, dando como y productos dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Por reducción de los alcoholes secundarios, no reaccionan con el reactivo de Tolenses para dar el espejo de plata con los aldehídos, lo que se utiliza para diferenciarlos. Tampoco reaccionan a lo que son reactivos de Fenley, me parece que así escribe Fenley, y tampoco a los de Schiff. Nomenclatura. Bueno, intentamos meter aquí nomenclatura. La primera es la nomenclatura de sustitución, la cual podemos observar en este momento. Y esta consiste en cierto modo en que esta nomenclatura de cetona, para llegarlas a nombrar, se toma en cuenta el número de átomos de carbono y se cambia la terminación de ona, indicando el carbono que lleva el grupo carbonilo, que es CO. Además, se debe tomar como cadena principal la de mayor longitud con la cual contenga el grupo carbonilo, y luego se enumere de tal manera que en este tome el localizador más bajo. Bueno, la siguiente son nomenclaturas radicofuncional. Habían unas que eran, y profe, lo siento, habían unas que eran nomenclaturas en casos especiales, pero esas no las pude explicar porque, o sea, no las entendí, lo siento. Pero también estaban estas que eran nomenclatura radicofuncional, las cuales se presentan en lo que son, en estos casos que existen dos o más grupos carbolinos en una misma cadena, se puede usar la nomenclatura sustitutiva. En esta nomenclatura, si existe dos o más grupos CO aumentados con los y prefijos di, tri y tetra, etcétera, antes de la terminación ona. Y se pueden dar
el ejemplo que es difenilcetona y a la izquierda dipropenilcetona. Gracias. Ok, a continuación les voy a dar ejemplos de la acetona, pero antes de esto es importante saber que su terminación es ona y también que esta siempre va inmersa entre la cadena. Como podemos ver, esta se representa de dos formas. Es un carbono con un enlace al lado izquierdo y un enlace al lado derecho y tiene un doble enlace con el oxígeno. Cabe mencionar que la acetona puede tener enlaces con cualquier cadena al lado izquierdo y al lado derecho, siempre y cuando estas tengan carbono. Ok, tenemos una cadena química CH3, cetona, CH2, CH2 y CH3. También tenemos dos formas de nombrarlo o dos formas de llamarlo. Y vamos con el primero. En el primero tenemos que contar los carbonos. Contamos si hay 5. Y también tenemos que poner la terminación ona. Pero además de esto, tenemos que buscar en qué posición está nuestra acetona. Si contamos del lado derecho al lado izquierdo, estaría en la posición cuarta. Y si contamos del lado izquierdo al lado derecho, está en la posición segunda. Siempre tenemos que escoger el valor más pequeño, en este caso el 2, y quedaría 2-pentanona. Ahora, en la otra forma de nombrarlo, básicamente tenemos que nombrar los radicales, o sea, las cadenas que hay a los lados del grupo cetona. Y en este caso tenemos un metil al lado izquierdo, un propil al lado derecho y posteriormente cetona. Es apropiado mencionar que esta cadena química 2-pentanona o metilpropilcetona es disolvente y también se utiliza como antioxidante en los neumáticos. Y también se utiliza para extraer oro, plata y otros metales preciosos en soluciones de cianuro. A continuación tenemos otra cadena CH3, cetona, CH3. Nuestra primera forma de llamarlo tiene 3 carbonos, entonces es propanona. ¿Por qué no colocamos el número? Porque no hay necesidad. Porque al saber que solo hay 3 compuestos químicos, es obvio que la acetona, como ya mencioné, siempre va inmersa entre la cadena. O sea, siempre va en los medios, no puede ir en los extremos porque esto ya sería aldehídos. Siempre la acetona va en los medios, así que si hay 3 compuestos químicos, es obvio que yendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, la posición es la segunda. Entonces no colocamos el número, básicamente. Y en dimetilcetona tenemos un metil al lado izquierdo y un metil al lado derecho. Entonces colocamos el prefijo di y nos quedaría dimetilcetona. También quiero mencionar los usos y aplicaciones de la dimetilcetona o propanona, también conocida como acetona. Su aplicación es más frecuente son en la elaboración de pinturas y en la formulación de quitasmaltes para uñas. A continuación vamos a ejemplificar dos casos especiales. Y en este vemos una figura, exactamente un hexágono. A esta figura le llamamos compuesto cíclico. Y como es un hexágono, por ahora le vamos a llamar ciclohexano, teniendo en cada uno de sus vértices un carbono con sus respectivos hidrógenos. Y vemos la acetona que tiene un doble enlace con el oxígeno, así la identificamos. Así que simplemente a esta la llamamos ciclohexanona. Ok, es importante aclarar usos de la ciclohexanona y podemos hallar unos fundamentales como es la fabricación de nylon y también es usado como pegamento de PVC y pegamento para unir trozos del mismo PVC y nylon. En este caso tenemos un enlace con dos grupos aldehídos y estos grupos aldehídos son más importantes que el grupo cetona. En fin, al ser más importantes cambia a que el grupo cetona deja de ser principal a ser sustituyente, por ende cambia también su nombre, deja de ser ona y comienza a determinarse como oxo.
Ahora procedemos a nombrar nuestra cadena química, sabiendo que tenemos dos aldehídos. Contamos nuestros carbonos, sería pentano, y al saber que el principal es aldehídos, teniendo dos, uno a la parte extrema izquierda y otro a la parte extrema derecha, lo llamamos pentanodial. Esto lo dejamos al lado derecho, al extremo del lado derecho, y vemos que también tenemos un etil y tenemos posteriormente nuestra acetona, pero como está en sustituyente la nombramos oxo. En este caso, ¿cómo sabemos si va primero etil o va primero oxo antes que pentanodial? Simplemente lo ponemos por orden alfabético. Ahora tenemos que ver la posición de etil y del oxo. Vemos y contamos del lado de la izquierda a la derecha y vemos que nuestro etil queda en la posición 4 y nuestro oxo queda en la posición 3. Ahora, si contamos de la derecha a la izquierda, vemos que nuestro etil queda en la posición 2 y nuestro oxo queda en la posición 3. Recordemos que siempre tenemos que escoger el valor más pequeño. En este caso, esta cadena química la llamaríamos 2-etil 3-oxo pentanodial.